Dale. No sé, por la propuesta más o menos la que te había mostrado la vez anterior. No sé si crees que te muestro más o menos cómo quedó la planta o te muestro el modelo primero. Como vos quieras, vamos a tener las dos cosas igual, pero vamos al modelo, vamos a las plantas a ver cómo están. Dale. Mira, puse las plantas primero, así que. No, no, dejarla, bueno, veamos las plantas. Bien. Bueno, como crítica a la clase pasada recibí que, bueno, principalmente tenía que remover la parte del restaurante de este sector, ¿no? Ujú. Porque tenía como un lugar mucho más privilegiado poner el restaurante en este sitio y que tuviera una expansión a una pileta y estuviera todo completamente al norte sin ningún tipo de obstrucción visual. Y fue principalmente lo que hice, ¿viste? Reduje el tamaño de lo que era la parte de la recepción que estaba en este bloque. Bueno, ahora simplemente quedó la recepción ahí y Sí, derivé todo lo que era el restaurante a este sector. Acá se ve todo como una terraza accesible porque el restaurante sucede todo por debajo. Esto lo ocuparía como un mirador, no sería un mirador, por decirlo, sería una superficie abierta, flexible para eventos o alguna cosa que se lleve a cabo, ¿no? Pero propuso utilizar de esa manera la terraza, que sería el techo, o por lo menos la cubierta de lo que era el restaurante. Mira, la ujú, planta de abajo. Bueno, esto que está todo rayado sería lo que en realidad estaría enterrado cuando bajo el nivel. Eh, Había dos sí, maneras, ¿te acordás que habíamos hablado de hacer una rampa exterior y mantener esa circulación que tenía planteada al noreste de todo el terreno, que era esa circulación que se sí. ve? Mantuve eso, traté de llevar a cabo la rampa, viendo que fuera eficiente, ¿no? Que no tuviera como mucho espacio perdido en algún punto y tratar de que no fuera tan longeva la rampa, pero no me quedó otra por la cantidad de habitaciones que tenemos que poner, ¿no? Eh, y bueno, principalmente los cambios son eso, ¿no? Propongo el restaurante en este sitio, con una expansión, una pileta y una gran terraza. Eh, Acá realmente no sabía si proponer una bajada en un solo sitio, por ejemplo, una escalera en un solo sitio, o en ambos sitios, ¿no? Me gustaba la simetría, esa me hacía sentir bien, pero principalmente era eso. Y después en la última planta está la parte que aún no la planteo, es toda la parte del sector náutico y deportivo, Esa es que, la planta más de abajo, perfecto. claro, el problema es que la pileta, ¿no? Me ocasiona eso de que tengo que pensar que la cubierta se va a retraer o por lo menos va a bajar la profundidad que tenga la pileta, ¿no? Además del ancho que va a tener la losa, cómo se va a impermeabilizar, todo el ancho que tiene el paquete. Entonces tengo que pensar qué programa coloco abajo, ¿no? De la pileta, que pensaba hacer una parte más de servicio, quizá una parte para lo que es el servicio de la pileta y todo el programa que se relacione a la parte más de servicio, colocarlo alrededor de este punto, ¿no? Y el resto de superficie ocuparlo con el resto del programa. Pero Ajá. aún me falta desarrollar esta parte, ¿no? Está como... No tiene nada, literalmente. No tiene nada. Pero bueno, principalmente había avanzado eso y mira, a ver, comparto el modelo. Bien. No, no. Bien, me Mira, parece. todo. Hacerle la columna, ¿cómo son? Bueno, no, ahí se está bien. ¿Por qué decís que te hizo mierda el Leo? Yo lo veo, veo que ha No, avanzado. porque esto que, o sea, fue un poquito como que la clase pasada que Leo me hizo mierda. No, tampoco me hizo Sí. mierda, pero me propuso otra cosa distinta, mira, que era trabajar principalmente el edificio simplemente en dos estratos, a ver si lo puedo dibujar acá. Un estrato que fuera, por ejemplo, todo un basamento en este sector y un segundo basamento en este sector de acá. Ujú. Y que utilizara toda esta terraza, por ejemplo, que el edificio creciera, ¿no? Suponete que este es el terreno, el edificio creciera ahí para utilizarlo como una terraza, ¿no? Pero era medio como que me rompía un poco el esquema del proyecto que quería proponer yo, ¿no? Esto de todas las circulaciones laterales que están en el edificio y el esquema que habíamos propuesto, ¿te acordás? La primera crítica con Hochigo. Ujú. Eh, y medio como que sentí que había cosas que podía capitalizar que me parecieron bien, por ejemplo, lo de llevarme todo el restaurante a este sector porque era más virtuoso, ¿no? La relación que Sí, podía tener en esa totalmente. terraza. Pero sí, no pude sacar mucho y me estaba enroscando en decir, bueno, hago lo que me propone el Leo, eh, pero medio que no me salía. Me puse a plantear lo que, pues, bueno,
de que te muestro un dibujo, pero no me salió, o sea, traté de hacer la planta, hice los esquemas, pensaba en mi cabeza, pero no me sale, o sea, con el esquema de implantación que yo tengo y el sistema que me propone Leo de hacer esa cubierta accesible y que de esa forma funcione como un sistema pasivo para el edificio, donde ya está todo aislado, ¿no? Porque va a tener una cubierta verde, por decirlo. Pero era como que me rompía mucho el esquema por el que estaba buscando, la primera búsqueda esta que me gustaba mucho, no sé, era a lo que apuntaba al principio del proyecto. Pero creo Bien, que, bueno, traté de capitalizar lo que me parecía muy importante que me dijo Leo y lo que no se adecuaba mucho a la propuesta que estaba haciendo yo, bueno, simplemente tratar de no pensar mucho en eso. bien, bien. Ahora, No sé ¿qué, cómo qué, lo... pro- qué programa hay ahí? Nada, es contención de terreno eso. Claro, es contención de terreno, principalmente. Generás la pasada más abajo, tenés la columna, tenés la expansión de las habitaciones. Claro, ahí estoy Bien. seriamente pensando cómo resolver esa cubierta. Recuerda me dijiste que fuera algo permeable, que quizá yo hiciera un tratamiento en este sector, de esta forma, ¿no? Como habíamos visto un antecedente, pero aún no lo resuelvo muy bien. No quiero colocar una No, cubierta, una extensión que me tape la luz que pueden recibir los dormitorios. Entonces, quería pensar algo más permeable, ¿no? algo más permeable, pero a ver, a mí me parece bien porque vos decís que está muy oscuro ese espacio. Me da esa Incluso sensación. si uno pensás en corte, vos tenés como este basamento que contenés y generás como una especie de pasarela por abajo, ¿no? Donde camina una persona. Vos tenés una especie de pantalón y tenés, bueno, lo que sí se podría, digamos, como decís vos, creo que podrías cortar si querés, si vos ves que pensás que las habitaciones van a estar como en una sombra excesiva y en algún momento que invada un poco el sol eso, creo que podrías continuar eh, con la estructura en vigas, digamos, en este sentido. O sea, vos la cubierta, a ver, déjalo. La cubierta la cortarías en donde están las habitaciones, pero acá, como has trabajado las columnas, seguir manifestando las vigas, como armar toda esa espacialidad con vigas y columnas, cortar la cubierta hasta ese punto, si es que querés, pero a ver, yo no lo veo mal una situación de que esto tenga un alero bastante profundo. Hay que ver cuánto tenés, porque ¿qué tenés? 1,50 de expansión, más 2 metros de pasadas, tenés como el sol claramente no va a llegar a la carpintería, puede ser un plus, como puede ser que no, pero si vos crees que la cubierta se tiene que cortar ahí para que el sol invada un poco más el espacio, puedes hacer esa operación que te digo de manifestar las vigas y las columnas en el exterior y cortar la cubierta donde la tenés que cortar. Estaba hablando con el micrófono silenciado, qué boludo. No, eso que me comentabas, viste, de lo de las vigas, he hecho un esquema, planteaba algo así. Me acuerdo de los comentarios que hacíamos en la primera clase, eso que te decía, ¿no? Pensé un Ujú. sistema como, ¿no? Ya no, que no fueran columnas lo que ocurre en el intermedio, ¿no? Entre columna y columna, sino que fuera un elemento quizá un poco más fino, no tuviera tanto espesor y que me generara como un gran paso de luz, ¿no? Que sí llegara luego a la carpintería, porque pensaba que, por ejemplo, del lado oeste, sí puede ser que el alero crezca, ¿no? Porque es un lugar que está como muy asediado por el sol y es bastante fuerte el sol en ese punto. Pero sí pensaba que las habitaciones tenían que tener una buena iluminación natural, o me daba esa sensación, pero no sé cómo lo es el hecho, bueno, que me comentabas que tampoco está tan mal mantener el alero y que, bueno, la habitación, por ejemplo, tiene la expansión acá, abajo está la contención y el alero crece así. Ujú. Pero aún lo tengo que encontrarle una solución bueno, una vez que la tenga, más o menos mostrársela y ver qué opinan. Lo he hecho algo en papel, pero Sí, no. lo vemos en planta, pero yo en primera instancia no lo veo muy alto. Lo que sí, a ver, quiero entender, lo que sí, este nivel es El el mismo. mismo de la cubierta. No, es el mismo que tiene el nivel del piso de las habitaciones, solo que la cubierta está un poco más elevada. Es como que he intentado darle como esa sensación al edificio de que se mantiene ese escalonamiento.
Ah, bien, perfecto. A ver, hacerlo como más en vista, veámoslo un poco más en vista. Claro, no, está bien. Sí, sí, esa situación está bien, no la veo mal. Ahí se puede ver mejor, ahí, no sé. Bueno, se ve horrible por el SketchUp, porque cuando se aleja se ve la línea de esa forma, ¿no? en planta lo dibujaste, pero acá lo hiciste en uno lateral nomás la bajada. Claro, ahí estaba pensando, digo, que me parece que está como medio choto poner la bajada de los dos lados, me parece medio fiero. Y, y pensaba que sí o sí iba a tener una bajada, no quería proponerla exento, o sea, afuera de toda la estructura, porque iba a sentir como que se despega y se pierde un poco el lenguaje ese que quería mantener, pero, pero bueno, la propuse en un solo lado. No sé, vos qué me decís, que la pongo en un solo lado o que trabaje los dos. No, no, ahí lo vemos en planta, no, no. Dos bajadas con esa escala, creo que con una es suficiente. Para que, Eh, mira, las plantas y pero después. acá lo veo redondeado, pero en planta ese espacio vos lo tenés al límite. Ah, no, es que ahí se ve una línea, ¿viste? Pero en realidad es un alero lo que se ve. Pasa que como es tan grande, la línea de proyección no se alcanza a ver. Ahí te muestro. Bien. Es broma, viste que ahí como que lo tengo rendido y en realidad es una proyección. Ah, perfecto, perfecto. Eh, bueno, los Y cortos. en la parte de arriba, Sí, ¿qué planta querés que ponga? planta. Eso. Ah, eso que marcado en rojo ahí. ¿Cuál? A ver. Esto. Ah, no, esa es toda la terraza accesible que sería la cubierta del restaurante. A pensar como un espacio flexible para, no sé, eventos, quizá colocar, no sé, una churrasquera, algo distinto en ese punto. Eh, ¿Y no, cómo no, llegas a esa cubierta? ¿Por acá? no, salís por el mismo nivel, ¿no? Acá se mantiene y acá habría como, por decirlo, sigue la losa y acá se conecta directamente. Están al mismo nivel. Y esta escalera de acá baja así. ¿Me entendés? Es medio complicado. Sí, 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 pero por ahí vos tenés el restaurante abajo, del restaurante no podés subir a la terraza, ¿o sí? No, puedo salir, por ejemplo, yo salgo al restaurante así, voy por este lado y puedo subir por esta escalera y llegar acá. Y de este punto irme para acá o entrar a las habitaciones. O bien irme a la rampa y subir por la rampa. ¿Se entiende? Es medio complicado entender en planta, eso es lo que me costaba expresarlo en No, planta. no, sí, se entiende, se entiende. Está bien eso de que el edificio siempre deja una galería. ¿De cuánto tenés al final este? Bueno, ya es el módulo, ¿no? Es La cuadrado el galería módulo. está muy grande, tengo que pensarlo bien porque está 440 esa galería. 440, incluso se te ven grandes las habitaciones, Enrique. Creo que podría por lo menos llevarlo a 4, o sea, o menos, te digo. A ver, no me acuerdo cuántos metros cuadrados tiene la habitación. Uy, para bien. Qué incómodo que es el programa este. Vamos a borrar esto. No, por ejemplo, a ver. O sea, vamos a medir aproximadamente. Tiene 45 metros y sí, está un poco grande. Podría reducirlo incluso un poquito. Ujú. Siento que lo que son los corredores laterales, ¿no? Estas galerías, podría hacerlas un poco más pequeñas, quizá adecuarlo a lo que es el tamaño de la circulación interna, que sea el mismo del exterior. Pero pasa que al exterior pensé como que cuando uno sale al exterior es como que entra en otra escala, ¿no? Como cuando uno sale del edificio, entra a otra escala distinta, como la sensación de cuando uno sale. Principalmente me daba eso, pensaba eso. Pero creo que si no el alero va a ser muy grande y va a ocupar muchos metros cuadrados. Bien. Em, Después creo que, bueno, estaba el corte. Cuatro. Yo creo que podrías llevar el módulo a 4x4 Sí, perdón, ahí. y modular el espacio, ¿no? O sea, cada grilla podés tener realmente por 4. Las habitaciones yo creo que en dos módulos, o sea, 8x4, no sé cuánto tenés ahora, incluso dejar. Bueno, es más o menos lo que tenés, pero lo tenés como, tenés todo por módulo, no, no, porque ahí
ocurre esa doble crujía. Yo creo que sería interesante. Es muy Esa doble crujía difícil, sería la mitad del tamaño de una carpintería comercial. Por ejemplo, pensaba que la carpintería comercial que venía de 220, entonces pensaba un módulo de 440, ¿no? Y entonces la crujía más pequeña sería la de 220 y la otra 440. Así ha sido el razonamiento que he ido teniendo, pero lo tengo que seguir sí, modificando, ¿no? pero quizá lo que vos no has visto es que ese vidrio no es que viene de 220 por 220. Vos ese 220 lo más lógico es que lo uses en la altura. De piso a dintel tenés 220, una buena altura. Y ya los Sí, paños tienen en el ancho. Eh, no me iría por eso. Yo creo que pensar en un módulo de 4x4, porque realmente, a ver, estamos como fuera de escala. O sea, toda esta pasarela que no tiene mucho programa, yo te iba a recomendar, por ejemplo, una situación así. Me parece interesante de que vos tengas estos módulos 4x4, sí. esta pasarela, ¿no? Y que inclusive, mm, inclusive yo te decía, porque también es como decías vos por el tema del asoleamiento, meter la expansión que ahí, digamos, que la Ah, que, circulación por abajo quizás esté de 4 completa, pero que la expansión ocurre en el arriba, claro. corte, como vos tenés el módulo, ¿no? General, tu habitación en este módulo que entra perfecto y la expansión de tu habitación es en esta losa, ¿no? Y vos tenés Y esta la persona situación. camina por debajo, claro. En un punto Y puede la caminar. persona ya camina por abajo, la otra persona. E Ujú. incluso estoy pensando para achicar un poco esa circulación, todo lo que puede generar todo el espacio abajo de ese alero expansión que vos podés hacer acá, todo ese espacio abajo me parece que podría ser guardado de kayaks. No sé si es excesivo y no, pero podría ser si estamos como en esta lógica de dar un lugar deportivo, no sé, si vos tenés, si ese balcón o esas expansiones lo haces como invadir el módulo de 4x4 y abajo tenés esto, tenés guardados, cada uno puede tener o alquilar guardado y no sé, y meter unos kayak abajo. Y se Perfecto. kayak acá adentro, no sé, y la gente puede venir, venir, caminar, buscar el kayak, irse, puede pasear por acá. Pero yo le veo, si esto está a 440 está excesivísimo, falto de programa. Las habitaciones las veo grandes, por eso te digo, si yo llevaría el módulo a 4, eh, incluso esa expansión de 1.20 no puede ser más, y ya esto te queda prácticamente un paseo de 2.80, 3 metros, prácticamente una vereda completa que recorre todo el sitio y acá abajo tenés guardado. Me parece que hay que calibrar el proyecto en ese punto, al mismo tiempo Perfecto, perfecto. Sí, un hacer. punto de los que más me costaron fueron cuando tuve que pensar la modulación. A ver, si creo que, no sé si lo borré. No, pero bueno, mira, por ejemplo, acá iba estudiando diferentes situaciones, modulaciones. Lo he borrado, pero tenía más pensando en no excederme en lo que es la circulación exterior, ¿no? Sí, Pero, no, ahora que me decís, no se me había ocurrido lo de hacer que, por ejemplo, la expansión volara por encima y por debajo pudiera ocurrir un guardado. Lo que sí lo sí, sé, por pero ejemplo, claro, yo creo que va a haber el módulo de tu proyecto que puede ser, si es 4x4, vos tenés de rosado, podés meter el servicio lo metés acá para dejás pasillo de 2 y metés los eh, servicios con su acceso, ¿no? Tenés una habitación de 4x4, o sea que tu proyecto puede cambiar incluso la crujía y ya esa expansión de tu dormitorio está acá. Entonces, tenés pasillo de 2 metros. Tenés baño, que es todo esto, de 2 metros. Tenés la habitación de 4 metros, suficiente, una 4x4 completa. Y tenés esta expansión de, no sé, que coma 1.20, por ejemplo, que te puedes generar unos guardados grandes abajo de 1.20, donde pueden entrar unos kayak, etcétera, salvavidas, todo el sistema en relación con el deporte, inclusive con la terraza. Podés guardar
en un momento que no se use esto en invierno, todas las mesas, sillas que vos activás, toda la terraza, se guardan en este gran guardado que está abajo de ese alero, ¿me entendés? Claro, me parece Y buenísimo. podría estar, o sea, podría ser, inclusive, te digo, con 4x4, 16, o sea, 16 metros de ancho, vos podés resolver todo esto que estás resolviendo, que realmente no sé cuánto es esto ahora. No, y es bastante más grande, a ver, ya te lo confirmo, pero para que anote una cosa más para sacar un screenshot. Mira, Ujú. está Bien. bastante más grande, ¿ver? Vamos a medir aproximadamente 21. Y está 5 metros más de lo que Sí, debería ser. Está mucho más, porque, o esa, sea, que esa pensaba crujía así que, en 16 lo resolvés el proyecto ahí. claro, eso fue uno de los problemas, ¿viste? Cuando yo medía los metros cuadrados, eh, tratar de buscar una solución, por ejemplo, a lo que era la cubierta de la rampa o a la cubierta de esa circulación exterior que está al norte, era pensar que si yo hacía un alero completamente de hormigón, eso eran demasiados metros cuadrados, porque no sé realmente el código hasta cuánto te contempla de altura para empezar a contar los metros cuadrados. En total deben haber 7 metros 60, pero realmente yo creo que en esa altura sí se cuentan los metros cuadrados, no sé si es estándar. Sí, pero no, a ver, no entré ahora en justo este proyecto, no, en la búsqueda no es un poco esa, incluso si es un proyecto que tiene muchos metros cuadrados semicubiertos, yo creo que es pertinente, o sea, me parece que tu proyecto es como estas gran cubiertas que todas las carpinterías y todos los espacios se reúnen y es un poco consciente de la situación, del sostenimiento, eh, y no empezaría a contar los metros cuadrados de semicubierto, incluso hay que desentenderse un poco de los metros cuadrados que nosotros pasamos, incluso uno puede hacer un proyecto hasta más chico, ¿no? Pero me parece que este espacio hasta todavía está como grande incluso para hacer una recepción. Creo que lo tenés que plantear como un estar recepción, creo que puede haber un café, o sea, meter el gran buffet restaurante allá, pero Ah, eso alguien pensaba, que que te tuviera venda como un un cafecito chiquitito en la entrada. O sea, que era, así lo pensé, dividí el módulo de esa manera para pensar que en la última parte más al sur pudiera haber como un sistema, o un sistema, no, perdón, un local que fuera como café, ¿no? Que es cuando recibí, que sé yo, que entras al hotel y capaz te dan ganas de tomar un café porque ves que hay un local. Lo pensé Sí, así. sí, sí. No, aún no lo he trabajado mucho, ¿viste? Porque había estado muy trabado tratando de desarrollar lo que Leo me había criticado, ¿viste? Sí, Y sí, sí. hacer esa propuesta que me hizo él. Y entonces me trabé y estuve todo el fin intentando hacer eso y bueno, cuando dije, no va, no siento que no lo voy a avanzar. Bien. Quería seguir por Yo este creo camino. que, por ejemplo, lo resolvé en 16, Enrique, eh, que es una crujía, te digo, bastante grande. Este también debería ser 16, te digo, y va a estar sobrado con el programa aquí. Y el que puede reaccionar distinto y ser más grande, bueno, es esta punta, porque tiene otra condición, ¿no? O sea, Bien. una planta más abierta, más que tener unos espacios con mayor amplitud. Pero a ver, las escaleras las veo bien, el recorrido lo veo bien. Si bien es ancho esto, construyo proponer una pasada de patio. Eso lo veo bien, tomaría esa sugerencia. Y el tema de la terraza, el tema es que hay que después controlarla. Vos subís, vos bajás, Ahí está, música. una persona. Bien. Viste que es Hay que difícil de ver. entender a veces. Es como que medio. Va a aparecer o puede aparecer, qué sé yo, o incluso puedes reunir una baranda, ¿no? Y tener la baranda como más reundida en el límite, porque si no, te va a aparecer una especie de baranda o parapeto, fíjate. Si lo controlás puede ser una opción. Un mirador cuando se hacen los eventos de kayak y de windsurf en el dique, no sé, la gente se sube acá para mirar el espectáculo. Puede estar bien. Eso pensé al principio, digo. O sea, fue como una. Más que una búsqueda, fue un accidente encontrar esa terraza. Pero después con ese accidente pensé que no estaba tampoco tan mal. O sea, a pesar de que no tengo que trabajarlo así, ¿no? De una forma tan aleatoria. Es como que me agradó la situación que pasaba de que fuera como un lugar tan abierto y con una amplitud tan grande, ¿no? De tener vista hacia todos lados. Eh, Me agradó y Sí, sentí sí, como sí, que podía sí. darle un uso. Y Coincido, bueno, coincido, está bien. Está bien, está bien. A ver, vamos a la plantita.
Esta no. Pileta o esa. ¿La de abajo, esta? Acá. Sí, no, esa de arriba. Ah, perdón. No, la de arriba, la parte esta. Digamos, pensando un poco en todo, a ver, tu proyecto se podría resolver tranquilamente. Actualmente tendría 20 metros con eso, ¿no? Ala, yo la veo bien incluso, o sea, eh, me imagino va a tener servicio, un lugar. La pileta no sé si es el mejor lugar, porque es como vos decís, hay que buscarle un lugar a la pileta eh, que abajo no tengas programa de última y vos tengas la sala de máquinas y toda esta situación de la pileta para no elevar la pileta sobre ese basamento. Incluso, yo no sé por qué acá manifestás las columnas, suben. O sea, lo pensaba un poquito así en un momento, como que quizá que la columna suba y de esa forma se crea la baranda, ¿no? Trabajando desde las columnas. Pero no sé, capaz que después lo elimino. También me sirvió como para Claro, pero ordenarme en y todo el, eso. bien, sí, pero en el modelo no sale un poco como está dibujado acá. O sea, el modelo, las columnas que suben son estas, ¿no? Claro, literal, el modelo lo terminé un minuto antes que terminara la crítica de Pablo, porque no había podido llegar. Estuve todo el fin de tratando lo demás. Está muy bien, está muy bien. Eh, bien, ahora para entender dónde podría ir la pileta, ¿cómo vamos al programa que de abajo, el deportivo? Claro, mira, la pileta creo que se entiende, ¿no? Ahí, como donde se proyectaría. Mira, a ver, se proyectaría acá. Ahí estaría la pileta. Entonces pensé que todo el servicio, ¿no? Que voy a dibujar, por ejemplo, verde, tuviera servicio. En realidad tendrías un poco más grande la parte náutica, obviamente, ¿no? Pero pensaba que todo eso fuera servicio o programas relacionados que estuvieran un poco más escondidos, quizás, que lo que es la parte como más pública, donde va a haber más gente todo el tiempo. Entonces decir que quizá toda esta parte había duchas, lockers, todo ese tipo de cosas y decir, bueno, puedo trabajar la pileta en este sector, tener un espacio como de guardado o de servicio para la pileta, con todas las maquinarias, bombos, lo que se necesite, y después todo el resto, que por ejemplo pinto en un color más rosado magenta, fuera el resto del programa náutico, ¿no? Por ejemplo, no sé, bueno, no recuerdo puntualmente qué debíamos incluir o tengo que pensarlo mejor, pero sería todo el resto del programa. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo. Perfecto. Eh, yo estoy pensando que me parece, ahora hacer un poquito de zoom para atrás. A ver, para borrar los dibujos míos. No te deja sacar el zoom con la herramienta de dibujar. Yo creo que la pileta puede estar, creo que inclusive darle una condición distinta. No sé, te digo que hasta la pileta puede ser esa. Y la escalera y esa situación yo creo que debería ser 2 metros. Claro, lo que me pasa es que ahí me quedaría, por ejemplo, ese borde así, todo eso sería terraza y me quedaría como un espacio todo acá atrás. Ahí. Sí, sí. Claro, no, pero yo te iba a decir, por ejemplo, que puede ir la pileta, inclusive, no sé, puede contener esa misma pileta una rampa que al mismo tiempo sea de pasada, que estos sean unas terrazas que queden acá y vos ingresás. Y ya acá ya te podés organizar así, o sea, de la misma forma. Vos podés tener una espalda de servicio mucho más controlada, por ejemplo, Sí. que el resto son espacios, son gimnasios, son spas, son situaciones que se orientan y miran hacia allá, ¿no? Claro, por eso removí, viste, esta escalera, sentía que poner una escalera al norte y hacer un frente ciego, o quizá que todo esto, por ejemplo, todo eso que pinto ahí fuera ciego, me parecía como poco lógico. Es decir, ¿por qué voy a poner una escalera y tapar todo el espacio interior si está literalmente orientado al norte? Entonces dije, bueno, tratemos de llevar todo el servicio al lado que es más sur y ocultarlo un poco, quizá en un programa por debajo. Lo que sí no te entendí muy bien, Alfred, la parte, por ejemplo, de la rampa, lo de la terraza acá, eso no te entendí, por ejemplo. Fíjate que está fuera la rampa, ¿no? Hay. ¿Qué era lo que me Sí, proponía? No, no. y suponete que vos tenés la pileta y nada, y la rampa.
rampa o no sé, una escalinata, pero puede ser una rampa que use la mitad del módulo de 4 que vos estabas hablando. Entonces dejás esa rampa, dejás como el mismo agujero, o sea, la pileta es todo un agujero que acá es la rampa que sube, ¿no? O sea, o baja. Eh, y acá, bueno, tenés este espacio que te genera la terraza y todo, pero no sé si entendés, va caminando una persona por acá y llega acá y baja. Y baja, y llega un momento que vas bajando así y llegas a la altura de la pileta. O sea, ves la pileta y te hundís por la pileta y ya llegas abajo, digamos. Ah, o sea que, por ejemplo, si esta fuera, vamos a dibujarlo ahí, ¿no? Esa fuera Al la mismo terraza, la tiempo, pileta el muro que ahí. te genera la pileta acá, Sí. estás conteniendo la rampa. Claro, si lo hacemos en corte, Eso, quiero entenderlo en corte, como que me está costando si entenderlo vos lo o haces verlo en... en corte, no sé, puedes tener la pileta, inclusive, a ver, pensando bien esto, ¿no, Enrique? A ver, si vos tenés esta pileta entera, vos decís, bueno, esta pileta entera tiene, no sé, dos módulos pando, en relación para niños, situaciones, y esto, el A, pone, es profundo y el B no es profundo. Entonces vas a tener, si hacemos el corte A acá, y acá te va a hacer el corte B, eh, nada, en la rampa empieza a esta altura, pero nada, termina allá, o sea, la rampa baja por todo este espacio. O sea, y esta es la parte de la terraza, y acá te van a aparecer las columnas. Acá va a ir la G de gimnasio y acá va a ir la G de galería. Claro, habría como dos Eh, cortes en la rampa. Uno para, por ejemplo, la rampa cuando llega al nivel más hondo y después cuando sigue bajando para llegar al nivel más profundo, o sea, la última planta. sí, una rampa continua, puede tener descanso, obviamente, pero no sé, si vos tenés la pileta en corte y vos tenés esta especie de terraza que se te forma acá, o ya esta terraza arriba es la que está arriba, la Mm. rampa, y esto es así, la rampa, nada, la empezás, tendrá un descanso y la seguirás y llegás a la terraza, o sea, arrancás acá y llegás acá. Perfecto. Eh, Sí, me y gusta esta me gusta la idea. Me cuesta proyectarla en mi Y cabeza, ¿no? ahora, por ejemplo, esa pileta, por ejemplo, no sé, puedes tener una parte más pandita, ¿no? Llega un punto y la pileta es todo. Y vos acá abajo, en este sector, podés tener sala de máquina, podés tener esta situación, o inclusive podés tener como, acá sería, como parte de servicio de la parte deportiva, etcétera. Podés jugar con toda esa longitud para darle dos alturas a la pileta. Claro, acá, por ejemplo, mira, donde te hago la raya, ¿no? Sería, por ejemplo, la altura que tengo planteada ahora es 380, ¿no? Por la costa. Y en cambio, si yo hago esta pileta bien pandita, que fuera para niños, por ejemplo, que tuviera, no sería un talud, no, no, sería como un muro de hormigón que contiene una pileta y después aparece la otra. Pero por debajo de eso, ahí puede aparecer el local de Sí, servicio que me sigo, así es como me lo estoy imaginando. Eso lo estoy entendiendo bien, ¿no? sí, 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 es así. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, me gusta y me In- parece como eficiente, así. Ese corte de pileta Lo puede tengo ser que una hacer. pileta, entiendo lo que voy a decir, que en algún momento controlés, por ejemplo, pero esta pileta, no sé, puede ser la parte pandita. Esto tenerlos, no sé, 2,5 de pileta, en realidad 2 metros es suficiente, hasta inclusive te puede quedar un fondo para meter maquinaria, todo, qué sé yo, fíjate. Y ese control que vos decías, nada, puede ser con otro elemento, metálico dentro de la pileta, no sé, pero para que el niño no se caiga allá, si queréis, y esto sea pileta de niño. Pero Claro, sí, sí. puedes echar muro ahí tranquilamente, pero armar una pileta más panda, que abajo puedas tener servicio, y una pileta más profunda. Perfecto, perfecto. Bien, lo que hoy quería era sentir como que no estaba tan desencaminado, porque el fin de literalmente todo el fin de pensé que digo, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Y No, estaba, no, está no, pues, bien. Bueno, el esto, modelo, historia, esto, el lo otro. modelo se entiende y yo creo que está bien el proyecto, y más reflexionando toda esta situación, eh, tu proyecto lo que hace es pivotear, ¿no? Un espacio de llegada, y un espacio de uso mucho más activo. Claro, Eh, lo que quería era que no hubiera tanto Tiene contacto, ¿viste? recorrido que están bien, están buenos.
esos recorridos lo que quería es que, por ejemplo, no tuvieran un contacto tan directo con la habitación. Entonces lo que hice fue como, bueno, plantear la rampa, además de como está escalonada, y el otro bajar con la escalera, entonces nunca está en contacto con la habitación y no le roban privacidad. En un punto sí, viste, en el primer lapso de la rampa, acá, pero ya en el resto no. Entonces considero que es mucho más importante esa búsqueda. Sí, pero acá no hay drama porque, a ver, vos tenés los servicios y tenés los accesos. Inclusive es lindo que vos veas, mientras vas bajando por la rampa, veas movimiento acá en los pasillos, no sé, no hay ningún problema con eso. El tema acá adelante también está bueno esa situación. Perfecto, perfecto. Y lo de todo el tema arbolado, por ejemplo, en el frente estaba pensando en tema árboles, por ejemplo, lo es eficiente plantear todo como un fuelle de árboles ahí que tape lo que es la parte de la circulación para que no sea tan asediado por el sol todo el tiempo, porque está literalmente al oeste, y el punto más fiero para caminar. Ah, esta, Sí, sí, ese me parece donde podría resistir árboles el proyecto, me parece que podrías plantear. Eh, como esta franja que es la que no construye, armar como ya, armar un jardín propio del proyecto, ¿no? El resto no tocarlo, el resto sigue estando como está, pero inclusive tener unas piedras, un espacio, plantear unos árboles, no plantearía unos árboles enormes, sino unos árboles de segunda o tercera magnitud, que mientras también uno va caminando por la rampa y esto, vaya observando este jardín y todo. perfecto, perfecto. Buenísimo, Alfred, gracias. Alfred y Enrique, Sí, Sí, ¿puedo opinar una cosita? sí, sí. No, estaba pensando justo en lo que decías de los árboles y creo que en esa zona, digamos como que no hay un oeste súper marcado en el cual es la única eh, orientación nociva, digamos, y tampoco la considero súper nociva porque es un clima, no alcanza a ser de alta montaña, porque no alcanza a ser un clima de alta montaña, pero tampoco es un clima de ciudad, hay una diferencia. Entonces, yo creo que, no sé, esto es una apreciación personal, quizás estoy un poco Sí, equivocado, eh, pero creo que el proyecto mismo es el que se tiene que resguardar, porque como bien decía Alfred, con vegetación en esa zona es un poco difícil. Si vos mirás por Google, no hay un solo árbol en esa zona, ni uno solo. Eh, sí, sí, lo vi. Cuando entonces, busqué el tema árbol y inclusive vegetación vi que en son esa muy pocos zona los... de Monte Sí, no hay vegetación que supere el metro 50, ni de casualidad. sí, sí, Entonces creo que el completamente. proyecto tiene que tener las herramientas de protección solar, no sé si son aleros, no sé si dan al oeste, y son parasoles verticales que tienen una cierta inclinación, que a un horario permiten el ingreso de luz y a otro horario no lo permiten y te protegen. El jardín que vos plantees creo que va a ser mucho más autóctono, de plantas bajas, como decía el Alfred, con algunas rocas, que terminen de darle una textura y una imagen al proyecto, pero dudo que te sirvan de protección solar. Yo creo que la Claro, protección va a estar en el proyecto. perfecto, perfecto. No, sí, ese comentario me viene sí, joya yo porque no, coincido. yo no conozco la zona, ¿viste? No, No he ido no, mucho. no, no, claro, yo no soy de los que quizás apoyarían plantar árboles, pero viste, en los concursos ahí los plantearon y puede aparecer unos arbolitos, pero te digo, segunda, tercera magnitud, pueden aparecer unas ciruelas, a ver, cosas que también, porque mantener esos árboles va a ser parte del riesgo, qué sé yo, pero pueden aparecer unos árboles más puntuales y el resto, como dice Mauri, puede aparecer los chañares y estos arbustos, más vegetación local y te puede armar como un colchoncito. Creo que yo también opino igual, o sea, vos con el asoleamiento acá, inclusive en este espacio semicubierto, de cierta modo el sol invade también el espacio, está bueno. Y vas a tener 4 metros de galería tranquilamente. Perfecto. Sí, claro, al principio lo pensaba, por ejemplo, no para la persona que viene, ¿viste? Porque capaz que venís caminando y te toma 15 minutos y después no caminás más hasta la noche, ¿eh? Pues no volvés nunca más en toda la tarde hasta que decís, bueno, salgo de la pileta y me voy a, no sé, a algún lado. Pero la persona que está, por ejemplo, Sí, sí, sí. limpiando, cuidando algo que tiene que caminar ahí todo el día, digo, uy, si está al oeste la pasa con el culo, no, le da sol todo el día el chabón. Pero claramente puede tomar dos alternativas. Quizás si yo propongo dos circulaciones, capaz que le va por el norte, pues dice, no me quiero solear, por decir una boludez, ¿no? Pero yo no conozco las plantas del lugar. Sí estuve viendo, pero aún no he visto bien la magnitud de los árboles, nada. Así que me viene joder lo que me comenta el Mauri, porque capaz que yo propongo de ignorante un árbol que en esa zona no realmente no es tan eficaz trabajarlo de esa Claro, manera. sí, sí, sí.
Así que está muy No, bien. pero perfecto. No, pero me voy bastante contento para seguir trabajando. Mil gracias, Alfred. Dale, de nada.